Momento. La radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Y ahora sí, nos vamos con nuestro numeral. Ojo con las pensiones. Numeral. Ojo con las pensiones. Porque es el momento para que usted se conecte con nuestro Facebook Live, porque nos vamos de inmediato a Colpensiones. ¿Por qué? Porque las medidas de emergencia podrían terminar afectando las semanas cotizadas para pensionarse. Paola, ¿de qué manera? Juan Pablo, pues esto es lo que hemos encontrado en el decreto 558 que expidió el gobierno nacional hace unos días y pues donde se aclara expresamente pues que solamente las personas que cotizan con una pensión para una pensión del salario mínimo iban a reducir sus aportes del 16 al 3% de manera voluntaria, eso es importante aclararlo, pues se les contarían las semanas ahorradas. Las personas que ganan más del salario mínimo, que cotizan por encima del salario mínimo, pues al final de su historia laboral les tocaría trabajar 2 meses más o lo que dure pues esta situación de emergencia en el país. Por eso, como usted lo decía, estamos en línea en este momento con el presidente de Colpensiones, él es Juan Miguel Villa, quien ya ha aclarado y ha explicado pues precisamente que esto es un tema voluntario y que la norma no incluye a quienes cotizan entonces por encima del mínimo. Doctor Villa, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Doctor Juan Manuel Villa, ¿me escucha? Doctor Villa, sí, buenas tardes, bienvenido. Hola, ahora sí. Ah, Disculpa. perfecto, ahora Hola. sí lo escuchamos. Claro, un saludo a toda la audiencia, Juan Pablo, Paola, muchas gracias por haberme invitado. Sí, precisamente estábamos diciendo pues que usted ha hecho claridad en que este tema de reducir el pago de aportes es voluntario y que además se trata de un alivio para que las empresas no despidan a las personas. Sin embargo, para los que están específicamente o están ahorrando su pensión en Colpensiones, pues el tema de reducir los aportes sí va a generar que después les toque trabajar 2 meses más y que estas semanas no sean cotizadas. ¿Por qué se estableció esta medida? Bueno, primero, la medida en general se estableció para poder, como has dicho, darle un alivio a los empleadores, a los trabajadores independientes para poder liberar recursos en estos momentos de crisis y poder hacer unas contribuciones menores a pensión. La contribución a pensión sobre un salario mínimo o hasta es de base del 16%. Eso se divide generalmente en dos partes. Una parte que es el 3%, que da la cuota de administración para la administradora de pensiones y para el seguro previsional, es decir, la cobertura contra invalidez y contra sobrevivencia, si dado el caso que el trabajador fallezca. La otra parte, el 13% restante del aporte a pensión, va para cubrir el aporte para vejez, para la pensión de vejez. Entonces, esta parte de pensión de vejez es la que se está dando la opción que no se haga la contribución durante estos 2 meses, no que se haga únicamente la del 3%, para evitar que, pues, para poder liberar esos recursos y que las empresas puedan tener mayor liquidez. Este 13% puede ser la diferencia para muchas empresas entre poder continuar o no su negocio. Entonces, por eso se le hace esa salvedad. Entonces, ¿qué pasa con las semanas en Colpensiones? Ese 13% para las personas que están afiliadas en Colpensiones, que son 7 millones de trabajadores, esas semanas se cuentan al menos que la persona que gana más de un mínimo, y que es menos del 20% de todos los afiliados, puedan sumarlas para su pensión de vejez. En los fondos privados ese 13% iría al manejo de la cuenta individual, el ahorro de cada quien. Pero en Colpensiones ese 13% que se dejaría de pagar voluntariamente pues, no contabilizaría para las semanas de vejez, contabilizaría el 3% para las semanas requeridas para pensión de invalidez y sobrevivencia, Paola. Claro, usted dice que solamente el 20% de las personas que están en Colpensiones son las que tienen el salario por encima del mínimo, que están cotizando por encima del mínimo. ¿Eso significa que estamos hablando de cuántas personas? Es alrededor de 1,5 millones de personas que están afiliadas de Colpensiones, pero recuerden que en los fondos privados también se guarda una proporción parecida. Allá en los fondos privados hay 16.5 millones de afiliados. Lo importante acá es que estas personas, los que ganan más del mínimo, que es de ingresos superiores, o sea, se quería resguardar los del mínimo, que son los trabajadores menores de ingresos, pero quienes tienen la capacidad de poder hacerlo, de acuerdo a las condiciones actuales, pues pueden cotizar el 3% para su seguro previsional y la administración el costo de administración, o si quieren el 16% restante para poder acumular su historia laboral
y seguir continuando pagando las pensiones de vejez. Doctor Villa, pero empecemos, digamos, como a desmenuzarle esto a las personas que hasta ahora están conectadas con nosotros, que lo están viendo en el Facebook Live, que están opinando con el numeral Ojo con las pensiones. Esta realidad que nos cuenta Paola, que usted nos está ayudando a aterrizar, ¿está debidamente alertada? ¿Se ha publicitado lo suficiente a nivel de los distintos canales que tiene su entidad y particularmente el gobierno nacional? Porque no deja de ser una sorpresita que podría resultar bastante complicada para algunos descubrir cuando ya esté llegando el tiempo de jubilarse, pues que lo que se consideraba cotizado, pues no se había cotizado por cuenta de esta variación o de esta situación particular. No es necesario que todos los colombianos tengan conciencia de ello para tomar una decisión sobre si hacen o no el aporte a full. Por supuesto, nosotros, este es un decreto que se firmó el jueves pasado en la noche y claramente tenemos todo este tiempo para poder comunicarlo y gracias a ti por abrirnos el espacio. El tema es el siguiente, o sea, los que ganan más del salario mínimo tienen una opción de pagar el 3% o pagar el 16% total de la contribución para la pensión. Si hacen el 3%, únicamente se están cubriendo durante estos 2 meses para la administración de la administradora de pensiones y para el seguro previsional. Quienes cubran todo el 16%, además de eso, van a acumular semanas en Colpensiones o van a acumular también en su cuenta individual en una AFP o en un fondo privado, lo mismo. Entonces, en este sentido, lo que es que se deja el espacio dentro del decreto para que sea totalmente voluntario por parte de los empleadores y trabajadores independientes poder liberar la liquidez que puede ser muy importante en estos momentos. Entonces, por eso se deja la opción. Muchas personas, es decir, el 13% que se está dejando de pagar es el que habilita y el que da el soporte tanto financiero, bueno, como legal e incluso constitucional para poder recibir las semanas o el ahorro para acumularlo para una pensión de vejez. De tal manera que en estos momentos es importante pues que todos sepan que esto es totalmente opcional. Claro, es opcional y voluntario, usted ha hecho claridad en eso, doctor Villa, pero de todas formas, ¿qué tan voluntario? Se preguntaría uno si el que tiene que tomar esa decisión es el empleador y no el empleado. Por ejemplo, si yo como empleada, pues quisiera que no me redujeran entonces los aportes para que no me tocara trabajar esos 2 meses más después, pero mi empleador si lo quiere hacer así, entonces en ese caso, ¿qué pasaría? Sí, claro, el empleador, lo que hace el decreto legislativo es dar la potestad al empleador porque en este momento pues son los empresarios pues que tienen que tomar la decisión y sobre todo porque la misma ley, amparada en la Constitución, define quién es el aportante a la pensión. Y el aportante a la pensión está definido como el empleador o el trabajador independiente. Y además que el empleador es el que pone la mayor parte de la proporción para el aporte de la pensión, que es el 12% lo pone el empleador y 4% lo pone el empleado, por una parte. Y el trabajador independiente pone todo. Por eso la decisión está amparada legalmente para que ellos la tomen, que en esencia son los que están cubriendo la mayor parte del aporte y quienes constitucional legalmente están definidos como los aportantes, Pablo. Sí, y por ejemplo, para las personas que les falta muy poco para pensionarse y quisieran, digamos, ya empezar a hacer el trámite, en este momento el empleador decide que va a reducir durante estos 2 meses el aporte de 16 a 3%, entonces esa persona que está muy, muy cerca de la pensión va a tener que trabajar 2 meses adicionales. Resulta que estas personas que están próximas a pensionarse, especialmente los que están 3 años antes de pensionarse, se llaman coloquialmente los prepensionados, tienen un fuero especial. Para ellos se les preservan esos derechos para que no se le disminuyan en este momento pues las contribuciones a la pensión y para que no se le haga un despido injustificado. Y por lo tanto, es importante que también los empleadores puedan evaluar legalmente lo que eso implicaría, porque estas personas que están próximas a pensionar, hay muchas, hay miles, estoy seguro que nos están escuchando en este momento, tienen ese fuero, Pablo. Pero venga, doctor Villa, para que tengamos claridad sobre eso. ¿Quién es considerado en este momento un prepensionado? O sea, ¿quiénes ya tienen ese fuero que incluso permitiría que en medio de esta situación no pierdan semanas cotizadas o más bien sigan cotizando con normalidad? Prepensionados son esencialmente los que tienen las semanas, están a 3 años de ser pensionados. Por ejemplo, los hombres que tienen 59 años, entre los 59 y 62 años, y las mujeres los que tienen entre 54 y 57 años. Las personas que tienen una expectativa legítima para poderse pensionar pronto en su vida y gozar de
su pensión, de su jubilación, pues tienen ese fuero establecido que ha sido constitucionalmente plenamente otorgado. Presidente de Colpensiones, quiero preguntarle por la crítica de algunos sectores económicos y también políticos que dicen que es inadmisible que, pues, por la emergencia, por esta pandemia, entonces prácticamente se desencargue a los fondos privados de pensiones y se pase todo esto a Colpensiones y sobre todo que, con respecto a lo que... Uy, perdimos el enlace con Andrea, Sí, pues ella está en teletrabajo, pero ella estaba preguntando por el tema del traslado de las pensiones, de los que están en fondos de pensiones a Colpensiones, que aproximadamente estamos hablando de un monto de 5 billones de pesos. Esto ha sido bastante criticado por algunos sectores políticos, incluso también por las centrales trabajadoras con las que ya más adelante vamos a hablar, que ya van a demandar ese decreto, que esta medida también está incluida en el decreto 558 de 2020. Doctor Villa, ¿por qué se tomó esa decisión de hacer ese traslado? Bueno, esa es ya la segunda parte del decreto. La primera del 3% ya abordada. El otro tema es las personas que están pensionadas, un grupo de personas que están pensionadas en los fondos privados. ¿Qué sucede? En los fondos privados hay una modalidad de pensión que les ha tocado pues asumir tanto a los fondos como también a los pensionados, que se llama retiro programado, que es otra cosa que el trabajador toda la vida acumula su pensión, va creciendo esa alcancía, esa cuenta de ahorro que tiene el fondo de pensión privado, eso nada más en los fondos de pensión privados, va creciendo y cuando se pensiona esa alcancía llega un momento donde comienza a desacumularse. Mes a mes, a medida que le van pagando la mesada pensional al pensionado, van sacando esa alcancía que el propio pensionado acumuló toda su vida, poco a poco, para pagarle la pensión. El monto de la pensión depende de la expectativa que tenga el pensionado y de la cantidad de dinero que haya podido acumular y que esté en esa alcancía. La alcancía no se queda quieta. Los fondos privados siguen invirtiendo en el mercado financiero estos recursos que son propios de la persona. Pues con las dificultades que hay ahora, los fondos pues, toda la vida han tenido la tarea de tener que hacer algo que se llama control de saldos, controlar cuánto hay en la alcancía para que alcance. Sin embargo, en estos momentos, pues lo que les requiere a ellos es que una vez hagan ese cálculo, esa calibración, tengan que buscar lo que se llama una renta vitalicia. La renta vitalicia es un producto de una aseguradora, un producto financiero, que no está en las manos de la AFP. Y este tipo de productos no se ha desarrollado muy bien en Colombia. Solamente como el 10% de los pensionados de vejez en los fondos privados tiene acceso a una renta vitalicia. Entonces, cuando no está funcionando este mercado y se profundiza mucho el riesgo que tienen los pensionados, ahí entra el Estado a actuar. Entonces entra Colpensiones por medio, o sea, que materializa esa obligación del Estado de garantizar las pensiones de todos los colombianos, a garantizar, nuevamente lo repito, el pago de la pensión hasta el último día de las personas. Y en este momento lo que hace Colpensiones es suplir un espacio que no está siendo ocupado por las aseguradoras, es decir, por el mercado financiero, y tampoco lo va a hacer en medio de esta crisis para poder garantizar, eso sí, cubierto todos los gastos y todo lo que representen estas pensiones por los fondos privados. Sí, doctor Villa, sin embargo, también la crítica va en el sentido de por qué entonces las aseguradoras, que muchos también tienen los fondos privados de pensiones, que muchos tienen negocios con aseguradoras, ¿por qué también estos sectores no meterse la mano a los bolsillos para que todos pongan en medio de una crisis que nadie se esperaba, pero que también requiere la solidaridad de muchos? Y, por ejemplo, en este momento podría ser un buen momento para que ellos asuman un... Bueno, yo creo que la pregunta iba aclarada, doctor Villa. Sí, claro, no, es una pregunta que las propias aseguradoras deben responder. Ellos tienen una agremiación que es ASECOLDA. Lo que sí es cierto es que en los 26 años que lleva vigente la ley del 93, este mercado de renta vitalicia no se ha desarrollado en Colombia, y por eso en este momento se profundiza como esos problemas que tiene, por diferentes razones, no se ha desarrollado. Y por lo tanto, pues cuando falla un mercado, el Estado tiene que ocupar ese espacio y lo más importante aquí es garantizar las pensiones a estas cerca de 20.000 personas para que no queden colgados y se pueda pagar hasta el último día de sus vidas, y también a sus sobrevivientes puedan contar con su pensión con la total tranquilidad pues ofrecida por Colpensión. Pero en esa línea, doctor Villa, yo sí quiero retomar la columna de hoy de Salomón Kalmanovitz en el diario El Espectador, en donde, bajo el título Los fondos de pensiones y los riesgos, pues él plantea este escenario que se está viviendo hoy por cuenta de esta situación
y particularmente pues esa inquietud que existe, que yo la leo en el último párrafo. Los fondos de pensiones constituyen uno de los mejores negocios que hay. Apropian las ganancias privadamente, pero en caso de dar pérdidas, las socializan. Esta frase no condensa lo que estamos viendo los colombianos en este momento, y es que los fondos privados de pensiones, en el momento en el que ya ven que la situación, el ambiente, digamos, el entorno económico y financiero no es favorable, entonces ahí sí les toca salir a llamar a papá Estado para que les ayude, cuando el tema de las ganancias sí nunca se comparte, nunca se socializa, eso sí no pasa por la cabeza de los fondos de pensiones. No, si aquí hay un ganador, por decir, si te vamos a poner en balance las cosas, son los pensionados que van a tener garantizado el pago de sus No, pensiones. claro, no, y Y eso, lo que está eso es lo haciendo más el Estado, importante, Juan doctor Pablo, Villa. lo que está haciendo el gobierno Pero es, perdóneme, doctor es Villa. corrigiendo un problema. Claro, Cuéntame, Juan Pablo, pero es con que gusto. es lo más importante y usted tiene toda la razón. Aquí hay que darle la garantía a los pensionados o a los que están aportando a los fondos de pensiones. Pero ¿hasta dónde puede el Estado subvencionar o financiar algo que deberían garantizar los privados a la hora del sostenimiento de una situación como esta? O sea, también deberían ellos prever una situación de estas y encontrar la forma de financiarla, así sea a través de las ganancias mismas de los fondos, y no el Estado únicamente siendo el que pone y pone y pone, y cuando llega el momento de ganar, pues solamente ganan los fondos privados. Juan Pablo, te quiero contestar esa pregunta con las disposiciones que tiene ese decreto legislativo, un decreto con fuerza de ley. Lo que dice el decreto es que los fondos tienen que trasladar en los próximos 4 meses a Colpensiones la información correspondiente a los pensionados y los recursos que esos pensionados tienen en sus cuentas. ¿Qué va a hacer Colpensiones? ¿Cuál es la obligación de Colpensiones y cuáles son las facultades que tiene? Una vez Colpensiones analice la información, va a hacer unos cálculos que se llaman cálculos actuariales, que es pues examinar el flujo de pago de pensiones de todas estas personas de aquí hasta el final de sus vidas y de sus sobrevivientes. Nosotros hacemos esos cálculos. De haber una diferencia entre lo que tienen disponible hoy y los cálculos que haga Colpensiones, lo hace propiamente Colpensiones, esa plata la tienen que poner, compensar los fondos privados. ¿Qué otra cosa ponen los fondos privados? También tienen que poner, de esa plata tiene que salir el costo de administración que implica el pago de estas pensiones. Y también cubren cualquier gasto que salga adicional sobreviviente con respecto al pago de estas pensiones. Una demanda de alguno de estos pensionados va también a cargo del fondo privado. Colpensiones únicamente se encarga de pagar una pensión de un salario mínimo para todas estas personas que quedarían aseguradas y garantizadas su pensión hasta el último día de su vida, lo repito, pero en realidad los costos para la nación, los costos para Colpensiones están totalmente cubiertos. Lo que estamos evitando es que se siga profundizando un riesgo financiero para los pensionados y que todos los recursos estén garantizados para el pago de las pensiones, en vista que no está funcionando el mercado de renta vitalicia en Colombia, Juan Pablo. Yo quiero preguntarle de nuevo por el tema de las afectaciones, o sea, con este tema, pero la afectación directa a los pensionados, y es que también hay una inquietud que se hacen varios economistas, y es que, ¿qué pasa si esas personas fallecen prematuramente? La plata que les hubiera sobrado ya no haría parte de la herencia, en cambio en el retiro programado, si tenían esa posibilidad, pues conservaban la propiedad de sus ahorros, pero ahora con esta medida, pues no. Claro, muchas gracias, pero eso me permite aclarar otra cosa, la renta vitalicia. La renta vitalicia, cuando lo da una aseguradora, lo que hace la persona es, con la plata que tiene en su cuenta, esa mercancía, es pagar la prima del seguro, y se le garantizan dos cosas: que no tenga riesgos de extralongevidad, en el caso tal que la alcancía no alcance para cubrir toda su vida la pensión, y otra cosa que se le cubre es el riesgo financiero, efectivamente. Y eso es lo que sucede. En el retiro programado, si bien se va desacumulando, en el momento que se adquiere una renta vitalicia, la facultad de heredar los recursos que están ahí, pues, se pierde. Pero es algo que de todos modos iban a sufrir estos pensionados o iban a experimentar en caso tal que las AFPs hubieran sido exitosas en encontrar un mercado de renta vitalicia totalmente desarrollado. Y no fue así. Entonces, lo que hace Colpensiones y lo que dice el decreto legislativo es asumir estas pensiones en la modalidad de renta vitalicia, para poder garantizar las dos cosas: la cobertura contra el riesgo financiero y la cobertura también contra el riesgo de extralongevidad. Doctor Villa, dos preguntas muy breves para cerrar esta conversación. ¿Las administradoras de fondos de pensiones están quebradas? No, de ninguna listo, manera. perfecto, listo. De ninguna manera. Bien, entonces le hago la siguiente pregunta. De la misma forma en que el gobierno le pide a todos los colombianos que los que podamos seguir pagando los servicios públicos los sigamos pagando,
que los que podamos seguir pagando los arriendos, los sigamos pagando. ¿Por qué no se le pide a las administradoras de fondos de pensiones que si tienen el capital, porque usted me dice que no están quebradas, sigan pagando ellas de su bolsillo, incluyendo sus ganancias o de su patrimonio, lo que deberían pagarle a los colombianos en lugar de trasladarle ese costo al gobierno? Bueno, reitero, Juan Pablo, y es que aquí los costos están cubiertos por los fondos privados. Aquí el gobierno no está asumiendo nuevas obligaciones con el paso de estos pensionados de las AFP o de los fondos privados a Colpensiones, primero. Y segundo, pues Pero estamos digamos, en de una alguna emergencia. manera a los empleados, después de que puedan terminar su periodo de pensión, tendrán esas semanas pendientes, como lo reveló Paola. ¿Me repite, por Sí. favor, la pregunta? Sí, pero ahí creo que estamos mezclando dos temas, Andrea, porque uno es los fondos de pensiones y los colombianos todos pues subvencionando esta situación a través de Colpensiones y otro el tema del futuro de, de los pensionados en Colombia. Terminemos este asunto, doctor Villa, por favor. La primera pregunta que le había hecho, la pregunta que le había hecho y luego vamos con la de Andrea. Bueno, los costos son asumidos por los fondos privados. En este momento sí está cubierto. Lo que se congela es como que, o el espacio que se está ocupando es la falta de esta renta vitalicia y lo que está haciendo el Estado por medio, materializado por pensiones. Y lo otro es que estamos en una circunstancia donde hacer cambios tan profundos al sistema pensional, pues hubiera sido un abuso de las facultades que tenía el señor presidente a la hora de poder emitir estos decretos. En lugar de crear otras condiciones muy profundas o cambiar los roles, lo que se creó fue este mecanismo que se llama en el decreto legislativo mecanismo especial de pago. Y ese mecanismo especial de pago pues es, digamos, un punto intermedio entre no hacer cambios tan radicales en este momento al sistema general de pensiones Claro, y pero es que, poder también garantizar la pensión a claro, todos pero es los que a todos vuelvo estos al pensionados. razonamiento que le hace hace un instante. Cuando el gobierno dice, mire, negocie con, con su arrendador para que no lo saque de la casa y de pronto usted le deje pagar un mes o 2 meses y luego se ponen al día, pues es porque una persona no tiene plata. Pero los que sí tienen, pues les dicen, pues sigan pagando. Lo mismo uno pensaría que debería ocurrir con los fondos de pensiones que tienen mucha plata y se han enriquecido. Por eso, Juan Pablo, o sea, lo que dice antes de o sea, sin que hubiera pasado sin emergencia, los fondos privados tienen que buscar una renta vitalicia para estas personas. Ahora con la emergencia se profundiza todos los problemas que tiene el mercado de renta vitalicia y es el espacio que está ocupando Colpensiones, pero toda la plata está cubierta por los fondos privados. En realidad no veo inconsistencia en ese tema. Sí, doctor Villa, lo que le decía va un poco también en sintonía con lo que está diciendo Juan Pablo y es que están también poniendo los fondos privados de pensiones, porque es que en últimas con esas medidas que se están tomando, pues estas medidas de emergencia podrían afectar las semanas cotizadas para pensionarse en últimas a los ciudadanos, es decir, los ciudadanos sí tienen que sacrificar unas semanas, pero entonces también está el reclamo de qué están haciendo los fondos privados de pensiones para que esto no suceda y que se pueda solventar esto en medio de la crisis. Eso, volvemos al tema de la reducción de los aportes del 16 al 3%. O sea, yo respondo por Colpensiones. Y Colpensiones tiene un rol muy parecido a los fondos privados. Y es que a nosotros se nos está garantizando el costo de administración. Nosotros tenemos que seguir pagando pensiones, tenemos que seguir atendiendo al público, tenemos que seguir pues, claramente pagando nuestras nóminas, atendiendo a todos los ciudadanos. Entonces eso está cubierto. Y lo otro que está cubierto es el seguro previsional. En caso tal de que un trabajador sufra algún tipo de pérdida de capacidad laboral, un tipo de invalidez o de sobrevivencia, llega a fallecer, está cubierto en estos momentos. Ese es el rol que estamos cubriendo en este momento. Entonces, en realidad, pues, esa reducción lo que hace es liberar ese 13% que corresponde a la contribución de pensión de vejez, que realmente aquí se está contabilizando las semanas a quienes cotizan por un ingreso de un salario mínimo. ¿Quiénes son ellos? El 80%, más del 80%. La gran mayoría de los afiliados al Sistema General de Pensiones. ¿Y quiénes están dejando la opción de cotizar el 16 o el 3%? Aún menos del 20%, que son de mayores ingresos y que en este momento pues pueden elegir, se les está dando la opción. Andrea. Sí, una última pregunta, doctor Villa. Esas 20.000 personas que se van a trasladar a Colpensiones, ¿se les preguntó si se querían pasar? No, en este momento no se les preguntó qué tenía que pasar, pero tampoco se le hubiera preguntado si quisiera una renta vitalicia o no, porque lo dice la ley, esas son las condiciones del retiro y de las pensiones establecidas. Entonces, por regulación y también por ley, pues estas personas tendrían que pasar al mecanismo de renta vitalicia, pasar de retiro programado a renta vitalicia.
y ni siquiera no tienen la opción de elegir en este momento, porque hay que garantizarle, y lo más importante para ellos es que se les garantice el pago de su pensión para el resto de sus vidas. Doctor Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muchas gracias, Juan Pablo, y permite una cuña. Hoy comenzamos en Colpensiones con la solicitud de pensiones en línea, así que la primera administradora de pensiones para todos los colombianos que cumplen los requisitos puede reclamar esa pensión en línea por parte de Colpensiones. Muchas gracias. Y seguimos hablando de este asunto de las pensiones. ¿Tiene usted otro invitado, Paola? Sí, Juan Pablo, pues como le decía, las centrales obreras ya se han pronunciado sobre este tema, sobre los dos aspectos más graves que trae este decreto del 558-2020, que son los que comentábamos, el traslado de 20.000 personas de los fondos privados a Colpensiones y además ese mico que descubrimos que pues tiene que ver con la pérdida de las semanas, los 2 meses de cotización durante esta emergencia. Por eso estamos en comunicación con Diógenes Orjuela, él es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, que además ya ha dicho que van a demandar este decreto por ser inconstitucional. Doctor Diógenes, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Y la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿ustedes creen que es inconstitucional porque no es posible que una persona así esté ahorrando y pagando, aunque sea un 1%, pues no le tengan en cuenta ese tiempo a la hora de pensionarse? Sí, muy buenas tardes. Nuestro equipo está mirando todo el decreto y en ese contexto pues vamos a estar trabajando mover en el estrato judicial. Nosotros lo que planteamos es que nos parece absolutamente desleal con el país, irresponsable con el país, que el gobierno aproveche una emergencia tan grave como la que estamos atravesando por el COVID-19 para hacer una reforma pensional sin hacer un debate, que es el debate que se le debe al país, que lo tenemos aplazado desde hace más de 2 años, y aprovechando las facultades de la emergencia se termina haciendo una reforma no para favorecer a los ciudadanos, no para favorecer a los colombianos de salario mínimo o que tienen la menor capacidad de hacer aportes, sino para favorecer a quienes tienen en sus casas 281 billones de pesos, para que me entiendan los colombianos, 281 millones y que el gobierno... Sí. Está teletrabajando también. Sí, no, dar ni un solo peso cuando... No, estamos teniendo ahí. No, y se cortó la comunicación. Entonces, es muy grave y vuelvo y repito, es muy desleal. Es una deslealdad enorme con los colombianos, aprovecharse de las desgracias en que estamos para avanzar en la reforma pensional. Pero, don Diógenes, sí es justo hablar de reforma pensional, porque ahorita el mismo presidente de Colpensiones nos estaba diciendo que no, que esto no podía calificarse como una reforma pensional, sino pues que era una medida de emergencia, porque finalmente aquí no se han cambiado ni edades, ni tiempos de cotización, tampoco se ha cambiado la posibilidad de uno ingresar a uno o a otro fondo de pensión. O sea, ¿llamarlo reforma no es un poquito injusto? Una de las cosas que los fondos, en los debates que estamos haciendo, uno de los asuntos muy precisos que he haciendo es que Colpensiones se encargue de los pensionados de salario mínimo, se encarguen de ese primer nivel, que es donde el gobierno tiene que hacer más subsidio, dar más subsidio. Ellos se quedan como se han quedado todo el tiempo con la carne, que ellos se queden con los cotizantes que les permite sostener y mantener mantenerse sin un nivel de riesgo, pero hablando igualmente en ese mismo sentido es muy grave que aprovechen, y lo estoy mencionando así, que cambien las reglas de juego, sí, pero no en beneficio de los trabajadores, sino que la cambien es en beneficio de los fondos privados de pensiones, que evidentemente no pueden hablar que no tienen la plata, no quieren es arriesgar un solo peso, y en lo que constituye riesgo, lo que están planteando es una realidad concreta, es que ese riesgo lo asuma el Estado, pero además en una forma también desconsiderada, y es que al modificar que la gente no haga su cotización tenga que suplir esos meses después al final de su vida laboral, supongo. Señor Diógenes, si ustedes contemplan una demanda a esto, ¿no es bueno o no sería conveniente
solicitar que se declare una medida cautelar en este caso, porque ya muchas empresas van a aplicar este descuento, iniciando por la rama judicial, que ya hay un decreto en el que van a empezar a aplicar este descuento del 16 al 3%. Porque los abogados nuestros, no vamos a meter aquí en los intríngulis jurídicos, los equipos jurídicos nuestros están evaluando todo el contexto del decreto y obviamente mirando todo el contexto del decreto ellos estarán tomando las definiciones que nosotros la estamos evaluando en nuestro comité ejecutivo, qué es lo que se va a demandar, cuáles son los argumentos principales. Son varias plataformas las que trabajan en conjunto con la CUT y ellos van a estar indiscutiblemente trabajándole a eso. Pero yo vuelvo a ratificar, es el espíritu en general con que se legisla. Nosotros, he dicho algo que siempre me parece horroroso, es que sea una pandemia la que ponga al descubierto el país toda esa farsa que son los fondos privados de pensiones, que no es un sistema pensional, sino es un gran negocio que en recursos, además es un sistema fracasado, hemos visto hasta la sociedad, y este no es un invento de nosotros, fue un modelo fracasado, y ese es un estudio del Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo, en donde los 32 países que se metieron en esa aventura, ya 18 se devolvieron por un asunto que es fundamental, no son capaces de pensionar a la gente, porque recurren a la individualidad en el aporte, mientras que el sistema pensional como nació en el mundo es un sistema solidario. Es solidario en quienes lo sostienen, que son los trabajadores, los empleadores y el Estado. Y es solidario porque es la solidaridad intergeneracional. Por eso a usted con pensiones no le llevan una cuenta de cuánto está ahorrando y a usted lo pensionan con ese gran fondo que se van construyendo entre todos, en donde hay un responsable principal que es el Estado, y en donde todas las personas tienen derecho a aporten lo que aporten, porque de una u otra manera le han servido al país, a que al llegar a su vejez tenga el derecho a tener una vida digna. Los fondos privados son un negocio y no quieren correr absolutamente ningún riesgo, y eso ha quedado demostrado hoy en estos precisos momentos históricos que estamos viviendo. Don Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, gracias por estar en Sigue la W. Muy amables. Hacemos una pausa y al regresar, ¿cómo acceder a las ayudas en el pago de servicios públicos? En segundos, Paola lista el tablero y tendremos una invitada muy especial que nos ayudará a entender cómo acceder a esos beneficios. Atentos, sigue la W.